Habiendo quórum suficiente, damos por iniciada la sesión de tabla del día de la fecha. Invito a la señora senadora María José Ubaldini, y al señor senador Juan Agulles a izar las banderas provincial y nacional del recinto. Sí, me dijo. A quien no le he visto, pero sí, me dijo. Sí, sí. En consideración las actas número 34 y 35 correspondientes a la sesión de tabla de los días 26 de diciembre del año 2017 y el 6 de febrero del corriente año, respectivamente. Si no hay observaciones, se darán por aprobadas las actas. En consideración los giros propuestos en la lista de asuntos centrados de la fecha. Si no hay observaciones, se darán por aprobados los giros. Homenaje, tiene la palabra los señores senadores, tiene la palabra el senador Jorge Palero. Señor presidente, brevemente quiero en esta sesión recordar los 118 años que cumple el Hospital El Carmen, que es el hospital más antiguo de Mendoza en funcionamiento, que hoy es el hospital efector de la obra social de empleados públicos y que ha sufrido a lo largo de su historia un terremoto que lo destruyó casi en su totalidad y con el esfuerzo de todo el pueblo de Mendoza se volvió a levantar y hoy es un orgullo para todos los mendocinos el avance de este hospital, el grado de complejidad y la atención que tiene para todos aquellos empleados estatales que forman parte del mismo. Aprovecho este homenaje para pedir, ya que se realiza un acto el día jueves, que este Senado haga un proyecto de declaración de interés por parte de esta Cámara, el cual tengo para arrimarse a la presidencia, señor presidente. Gracias, señor senador. Senadora Noelia Barbeito, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quería hacer brevemente en el día de hoy un homenaje a las maestras, a los profesores, a los celadores, a las jubiladas que en el día de ayer se movilizaron, que hicieron una masiva movilización por todas las calles de Mendoza, demostrando la pelea consecuente que dan día a día en las aulas y también en las calles por la educación pública de toda nuestra provincia. Y también demostrando que tienen fuerza, convicción y que no aceptan los maltratos de este gobierno que permanentemente está atacándolos y desprestigiando su tarea. Creo que la movilización de ayer contundente, que contó con el apoyo de muchísimas escuelas de la provincia, de padres, de estudiantes, debe hacer que el gobierno deje su actitud autoritaria y escuche a los trabajadores de la educación, y va en esta oportunidad mi homenaje a ellos, a los que llevan adelante la escuela pública y que hoy están pidiendo más para educación. Gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el senador Luis Bon. Sí, presidente, en el mismo sentido se expresó la senadora preopinante, rendir un homenaje al ejemplo que han dado ayer miles de docentes mendocinos en la movilización por sus derechos, y aprovechar para este homenaje para hacerles llegar palabras cálidas de aliento
y de recupero de autoestima, porque lamentablemente por parte de distintas voces del Poder Ejecutivo, lo único que se escucha sobre los docentes es que son vagos, que son faltantes crónicos, que son estafadores porque falsifican certificados de salud, que son ladrones porque se roban la merienda de los niños, y la última que colmó el vaso, que están enfermos mentales y hay que mandarlos a un psiquiátrico. La verdad que es casi heroico que ante el agravio que están sufriendo los docentes mendocinos por parte de la formación de opinión de quienes dirigen los destinos de la provincia, puedan pararse frente a un aula y tener el respeto de sus alumnos y de los padres de los alumnos, que luego nos quejamos de la falta de respeto y la falta de autoridad del docente en la escuela pública. Así que aprovechar este periodo de homenaje para hacerles un homenaje por el esfuerzo que hacen y por el soportar estoicamente los agravios que reciben de ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo. Gracias. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Omar Venegas. Gracias, señor presidente. Voy a aprovechar este periodo. Hay intento con lo que voy a señalar, rendir sí homenaje a todos los gobiernos democráticos, y también desde mi perspectiva y desde mi posición ideológica, los gobiernos populares. Y también quiero presentar y exponer ante esta Cámara mi desacuerdo, que por no haberlo consultado con el bloque, por ahora lo presento como personal. Mi desacuerdo frente a una frase expresada por el señor gobernador de la provincia de Mendoza en un programa televisivo de difusión nacional en un canal abierto en la semana próxima pasada, donde él expresaba, teniendo en cuenta que es el representante de todos los mendocinos, donde él expresó que uno de los grandes problemas de la actual situación de la nación argentina tiene que ver con el sentido latinoamericanista, con el sentido continental que los gobiernos populares y particularmente el peronismo le habían dado a la nación argentina. Quiero decir, señor presidente, que mi desacuerdo tiene que ver con mi profundo latinoamericanismo, con mi identidad latinoamericana, porque este fue el verdadero sueño abrazado por Bolívar, por O'Higgins y por el general San Martín. Este fue el sueño, Latinoamérica, Hispanoamérica. Esta América que nos identifica, que nos llena de orgullo. Total y absoluto desacuerdo. No repudio, señor presidente, simplemente quiero expresar mi desacuerdo y ojalá en algún momento mis oídos puedan escuchar o una explicación que justifique o una justificación que disculpe. Pero me gustaría que mis oídos escucharan un desagravio sobre esta triste y desafortunada frase. Señor presidente, por la historia, por la sangre latinoamericana derramada, quisiera gritar a viva voz: ¡viva Latinoamérica! Gracias, señor senador. Entonces voy a pedir, en primer lugar voy a poner en consideración la alteración del orden del día para tratar el proyecto declarando de interés de esta honorable Cámara el 118 aniversario del Hospital del Carmen con fecha 11 de febrero del corriente año.
Si no hay observaciones, se da por aprobado. Aprobado. Ahora voy a poner en consideración el proyecto de declaración que voy a pasar a leer. Artículo 1. Declarar de interés de esta honorable Cámara. Perdón, señor presidente, no estamos en desacuerdo con el proyecto sobre tablas. Se podría poner en los sobre tablas, no en el de homenaje. Como era invoche en el medio del homenaje. Por eso mismo, me parece que estamos alterando el orden. No hay problema de votarlo, pero tendríamos que saber que estamos alterando el orden de la sesión. Gracias, señor presidente. Gracias, señora senadora. O sea que usted que prefiere que lo dejemos... No, lo vamos a dejar para su oportunidad, tiene razón. Continuamos con la sesión. Orden del día. Preferencias. De los expedientes solicitados, cuenta con despacho de comisión el expediente 69.571, proyecto de ley reconociendo como enfermedad la patología crónica denominada fibromialgia, incorporada a la clasificación internacional de enfermedades por la Organización Mundial de la Salud. Despacho 330. Senador Armando Camerucci. Gracias, señor presidente. En labor parlamentaria hemos acordado que a este despacho del expediente 69.571 se le acumule el expediente 69.571 que se encuentra en el despacho 327 del orden del día, ya que los dos, con muy buenos fundamentos y reconociendo la problemática planteada, creemos que tiene que fusionarse para emitir un solo despacho. De tal manera que vamos a solicitar primero la acumulación del 69.571, perdón, la acumulación del 70.025 al 69.571 y posteriormente su giro a salud para la emisión de un solo despacho. Gracias, señor. Estamos de acuerdo. En consideración, si no hay observaciones, se da por aprobado. Aprobado. En primer lugar, trataremos los despachos número 311 y 314, reservados la sesión anterior por Secretaría, se dará lectura. Despacho 311, de Derechos y Garantías, en el proyecto de declaración, viendo con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional derogue el decreto 432/97, expediente 69.549. Senador Camerucci. Sí, señor presidente, le solicitaría un minuto, por favor, de cuarto intermedio. Esta presidencia dispone un cuarto intermedio, un minuto. Gracias, señor presidente. A los efectos de adelantar nuestro voto negativo a dicho despacho, consideramos que el decreto a que hace mención es previo a otras piezas legales que la Nación ha firmado y que no tiene vigencia, de tal manera que nosotros habíamos propuesto que volviera a comisión, pero bueno, el autor del proyecto no lo cree así conveniente, así que nos obliga a rechazar dicho despacho. Gracias, señor presidente. Gracias, señor. Senador, tiene la palabra el senador Samuel Barcudi. La verdad que me llama la atención que ya tuvo su tratamiento en dos comisiones. En definitiva, es una declaración solicitándole al Ejecutivo Nacional que derogue este decreto que se usó para retirar pensiones a muchos discapacitados que por diversas razones no cumplían exactamente los requisitos que pedía el decreto, dejando en situación de vulnerabilidad a muchos de estos personas que con cierto grado de discapacidad o con discapacidad plena quedaron desprotegidos por el sistema nacional aplicando una reglamentación, o sea, un decreto, que en definitiva lo que hizo fue excluir a muchas más personas. La verdad que me llama la atención el poco grado de sensibilidad, simplemente de solicitarle al presidente que revea la derogación de este decreto y obviamente que creo yo que es importante
seguir insistiendo en que este decreto debe ser derogado porque sí el Ejecutivo lo sigue usando para ir dando de baja a pensiones. Lo hemos visto durante todo el año anterior, que fueron innumerables las cantidades de personas que de alguna manera quedaron desprotegidas. O sea, creo yo que se podría rever, se podría volver a provisiones, pero en realidad lo que mi experiencia me ha marcado en la Cámara es que cuando vuelve a comisiones, en el caso de los proyectos de nuestro bloque, en general suelen quedar durmiendo en las mismas. Así que por eso es insistir en el tratamiento en la Cámara, debido a que ya tiene despacho y que es simplemente un proyecto de declaración, o sea, una expresión de solidaridad por aquellas personas que han quedado desprotegidas por el sistema. En consideración lo que... Senadora Fadel. Sí, gracias, señor presidente. Es para adelantarnos nuestro voto afirmativo a pedirle al Ejecutivo Nacional que derogue el decreto que le quitó los derechos a los pensionados. En consideración lo que esté por la afirmativa, sírvase indicar su voto levantando la mano. Resulta aprobado por 18 votos. ¿Pide una reconsideración de la votación? Yo no puedo votar. Seguí. Despacho 314, de Legislación y Asuntos Constitucionales, en el proyecto de ley creando la figura del abogado ad hoc del querellante particular para los casos de procesos relacionados con delitos sancionados con pena privativa de la libertad mayor a 3 años, quien asistirá a las personas enumeradas en el artículo 10 del Código Procesal Penal con representación gratuita, expediente 69.661. Tiene la palabra el senador Camerucci. Gracias, señor presidente. A los efectos de informarle que la labor parlamentaria creyó necesario mantenerlo en secretaría. Gracias. En consideración, si no hay observaciones, se da por aprobado. Aprobado. Despacho 324, de Ambiente, Cambio Climático, Reducción de Riesgos de Desastres, Asuntos Territoriales y Vivienda, y de Legislación y Asuntos Constitucionales. De la primera, en el proyecto de ley prohibiendo la navegación de embarcaciones con motores de 2 tiempos convencionales con carburador en todos los ríos y cursos de aguas dentro del territorio provincial a partir del 1 de enero de 2013. Y de la segunda, aconsejando su archivo conforme al artículo 133 del Reglamento Interno, expediente 62.133. Senador Camerucci. $324 al archivo. Como usted tiene la guía, vamos a optar por el despacho del AC que indica archivo de dicho expediente. En consideración, si no hay observaciones, se da por aprobado. Aprobado. Esta secretaría aclara que se había salteado los despachos girados a archivo, los cuales los voy a mencionar en este momento. Por unanimidad se aconseja el giro de archivo legislativo de los expedientes contenidos en los despachos números 320, 321, 322 y 323. En consideración, si no hay observaciones, se dará por aprobado. Aprobado. Despacho 325, de Salud y de Legislación y Asuntos Constitucionales. De la primera, en el proyecto de ley declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un terreno ubicado entre las calles Tomás Bodicruz y Libertador del departamento de Maipú, que será destinado a la ampliación de las instalaciones del Hospital Diego Paroicien. Y de la segunda, aconsejando el archivo conforme al artículo 133 del Reglamento Interno, destinado al Senado, expediente 63.363. Gracias, senador Camerucci. Sí, hemos acordado en la labor parlamentaria tomar como propio
el despacho emitido por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales que indica el archivo del expediente. En consideración, si no hay observaciones, se da por aprobado. Aprobado. Senadora Fader. Tengo una duda, señor presidente. El 324 me parece que no fue votado. Sí, acaba de ser votado anterior. No, el 324. Sí, se aprobó. El de las embarcaciones, que tiene 2 dictámenes. Sí. Esta presidencia certifica que fue votado. Despacho, en consideración, lo puse. Ah, no. Despacho 326, de Salud y de Legislación y Asuntos Constitucionales. De la primera en el proyecto de ley estableciendo como esencial dentro de la propaganda y publicidad oficial la difusión de la inconveniencia de la automedicación en la salud de las personas, y de la segunda aconsejando el archivo conforme al artículo 133 del Reglamento Interno de este Honorable Senado, expediente 66.123. Tiene la palabra el senador Armando Camerucci. Gracias, señor presidente. Optamos en labor parlamentaria por apoyar el despacho emitido por Legislación y Asuntos Constitucionales que indica el archivo de dicho expediente. Gracias. En consideración, si no hay observaciones, se da por aprobado. Aprobado. Despacho 327. No, ese ya lo acumulamos. Perdón, sí, se encuentra acumulado el expediente anterior y no hay más despacho, señor presidente. Corresponde las preferencias. Senador Camerucci. Perdón, señor presidente, ¿usted habilitó el...? Ya terminamos la orden del día, ahora vienen las preferencias. No tenemos preferencia. No, me olvidé. No, ya está. No tenemos preferencia. No tenemos. Usted me dijo que iba a pedir la preferencia de la movilidad está bien, pública. Lo iba a hacer en el momento de que me tocara a mí, pero tiene usted razón, en función de que habíamos acordado en labor parlamentaria que el expediente de transporte público, que tiene media sanción de diputados, que es la modificación de la Ley 7.412, Sistema Provisional de Movilidad Provincial de Movilidad de Pasajeros, de acuerdo al artículo 100 de nuestro reglamento, nos permite, para analizar expediente, en este caso lo vamos a solicitar concretamente con el 70.564, de que se reúnan simultáneamente las comisiones que sea cabeza de ese plenario de comisiones la Comisión de Obras Públicas y que participen junto con ella Obras Públicas, porque allí también tiene que ver con los servicios públicos y consecuentemente con el que estamos hablando, que es de transporte, en conjunto con la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. Vamos a proponer que esta reunión sea en el día de mañana en el Salón Roja y pedimos preferencia para su tratamiento. Gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Primero voy a poner en consideración el pedido de preferencia con despacho de comisión. Senadora Fader. Perdón, señor presidente. El bloque me ha solicitado, le solicite la posibilidad que en la conjunta pudiese venir el funcionario MEMA, el secretario, a dar una explicación del proyecto. Senador Camerucci. Secretario de Transporte. Sí, con gusto vamos a hacer la gestión. La verdad que no tengo conocimiento si está mañana o no, pero si no puede venir él, que venga alguien en reemplazo de él. Yo creería que está acá en la provincia, así que no va a tener problema en asistir. Bueno, senadora Fader. Al igual que en diputados, también pedir que venga el director de transporte, o sea, ambos. Sí. Dice que sí, Camerucci, que no le importa. No hay problema. Senador Bon, ¿por este tema? Sí. La verdad que el tema del proyecto que se está tratando, que es la creación del ente regulador de transporte público de pasajeros, y ante la inminente licitación del sistema, reviste una profundidad y una envergadura donde nos parece que el trabajo en comisión
es imprescindible y es muy difícil definir los alcances de un ente regulador de un modelo de licitación que está a medio de definirse y del cual no hemos participado. Por lo tanto, entendemos que es muy importante no la discusión abstracta de la creación del ente regulador, sino de qué va a regular el ente específicamente para darle cabida al proyecto que impulsa con tanta celeridad el Poder Ejecutivo. Esa es la intención que tenemos en la oposición. Gracias, señor senador. Entonces voy a... Senadora Barbeito, a otro. Voy a poner en consideración... Senador Venegas. Gracias, presidente. Antes de poner la votación, le pediría, por favor, por su intermedio, solicitarle al presidente de la bancada oficialista que repita la fecha y horario de esta comisión. Ahora lo iba a decir, lo iba a fijar yo porque yo hablé con los presidentes de las comisiones. Perdón. Primero voy a poner la preferencia con despacho de comisión. Si no hay observaciones, se da por aprobado. Ahora pongo en consideración la solicitud que se junten, que sesionen en forma conjunta las tres comisiones. Habiendo hablado personalmente con los presidentes de las tres, se fije el horario mañana a las 10 en el Salón Rojas. A las 10 porque Obras y Servicios Públicos empiezan a las 9:30. Entonces, ese era el horario que habíamos acordado. Si las observaciones se da por aprobado, aprobado. Senadora, ¿es por este tema? ¿Por preferencia? Tiene la palabra, senadora. Gracias, señor presidente. Quería pedir la preferencia del expediente 65.752 y de todos aquellos expedientes que después vamos a acercar que tengan que ver con el tratamiento del aborto no punible en nuestra provincia. Como ustedes sabrán, hace ya varias semanas se ha abierto a nivel nacional un debate sobre la legalización del aborto en nuestro país. Recientemente han habido declaraciones del Gobierno Nacional que plantean esta posibilidad de debatir en el Congreso Nacional de una realidad que atraviesa a todo nuestro país y es una de las principales causas de mortalidad materna. Según un informe de Amnistía Internacional, es el 30% de las mujeres que mueren en casos de maternidad lo hacen por el aborto inseguro. Creo que es muy importante señalar esto porque no hay estadísticas oficiales. En el año 2006 se establecía y se hablaba de que había alrededor de 370.000 o 522.000 abortos en nuestro país, de los cuales 300 terminaban en la muerte para aquellas mujeres, sobre todo pobres. En este caso, en nuestra provincia, no estamos más atrás todavía porque el aborto no punible, que es un derecho mínimo, elemental para niñas y mujeres violadas, abusadas o que está en riesgo su salud, está en el Código Penal desde el año 1921. Después, hubo un fallo de la Corte Suprema, el fallo FAL, donde amplía estos casos y dice que debe ser claramente un derecho acceder en casos de violación o de riesgo de salud para la mujer, debe ser un derecho que no puede negarse en ninguna provincia de nuestro país. En el año 2010 se elaboró la guía técnica para el aborto no punible en nuestro país desde el Ministerio de Salud, pero así todo hay 8 provincias en Argentina donde este derecho básico y elemental no está garantizado, como es el caso de Mendoza. Entonces, seguimos llevando adelante una clara violación de este derecho que va a cumplir un siglo casi en nuestra provincia y creo que es muy importante que a la par que se está dando un debate muy importante a nivel nacional, este derecho básico y elemental, como decía, se esté discutiendo, se empieza a discutir también en esta provincia. Es por eso que pido la preferencia de este despacho, bien decía, y de todos aquellos que tengan que ver con el aborto no punible para comenzar a debatirlo seriamente en las comisiones. Gracias. Senadora, primero quiero aclararle que no se tiene que pedir específicamente. El que me ha pedido el 65.752, sí, lo voy a poner en consideración, es un proyecto de su autoría.
Senadora Daniela García. Gracias, señor presidente. Como decía la senadora preopinante, en este recinto, esta legislatura en el año 2012 rechazó por una ley y bueno, ya han pasado varios años y parece pertinente, ya que se ha puesto en agenda, poder generar la discusión válida en todos los ámbitos de esta legislatura y qué mejor hacerlo en principio en las comisiones con los proyectos existentes. Así que bueno, este bloque va a acompañar para poder comenzar a debatir dichos temas. En consideración, la preferencia del expediente 65.752 con despacho de comisión. Si no hay observaciones, se da por aprobado. Aprobado. Senadora Sevilla, usted me iba a pedir una cuestión de procedimiento. Sí, señor presidente. Yo que me acuerdo de todo. Muy bien, señor presidente. Es para solicitarle el cambio de carátula del expediente 70255, que está caratulado creando el defensor del agente sanitario y la figura abarca distintas profesiones, no solo a lo que va el proyecto y está redactado el proyecto. Por lo tanto, solicito que la carátula sea creando el defensor de médicos, médicas, enfermeros y enfermeras de guardia de los entes públicos de salud. Así sería el título nuevo. En consideración, si no hay observaciones, se da por aprobado. Aprobado. Ahora sí corresponde los tratamientos sobre TABA. Tiene la palabra el bloque del Partido Justicialista. Tiene la palabra la senadora Patricia Fáez. No hay problema, le espero un ratito si todavía no estaba preparada. Gracias, señor presidente. Es para pedir estado parlamentario y posterior tratamiento sobre tablas del expediente 70.569 del senador Gantus, un pedido de informes a la empresa Sociedad de Transporte de Mendoza sobre distintos puntos relacionados a la referida empresa. 70.550 del senador Barcudi, de resolución invitando a la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes para que informe sobre la situación edilicia y de acondicionamiento del hospital Humberto Notti, con modificaciones. 70.561 del senador Barcudi, un pedido de informes al Ministerio de Seguridad en relación al Centro Estratégico de Operaciones San Rafael y las cámaras de seguridad. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el senador Armando Camerucci. Solo para una observación, en el caso del 70.550, que se solicitaría la invitación, se cambió por un, si mal lo interpreto, por un pedido de informe, pero en consideración de este pedido de informe, nosotros creemos que, con las averiguaciones pertinentes efectuadas, no está a cargo del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes esta cuestión de infraestructura del Hospital Notti, sino que está a cargo de, a nuestro entender, del Ministerio de Infraestructura. De tal manera que no pondría específicamente a qué repartición o a qué área del gobierno le solicitaríamos el informe, sino que lo dejaría abierto en función del siguiente texto: solicitarle al Poder Ejecutivo y al área correspondiente esta información. A mi entender, es el Ministerio de Infraestructura, nada más. Gracias, señor presidente. Lo demás, no hay problema, apoyaríamos los tres expedientes. Gracias. Gracias, señor senador. Tiene la palabra la senadora Fadel. Gracias por el apoyo del bloque oficialista, pero me parece que habíamos quedado en que viniese alguien de infraestructura de salud. No, es infraestructura del Ministerio de... Del Ministerio de Salud. Bueno. Aclárele, es que senador. Lo dejó tan abierto que después no viene nadie, por eso pregunto. ¿Cómo? Quedó tan abierto que después no se sabe a quién vamos a citar. El área específica está pidiendo, yo le digo lo que planteó el senador Camerucci. El senador Camerucci dice que se lo pide al Poder Ejecutivo para que el Ejecutivo mande el área específica que trata estos temas.
El de los aire acondicionados, capaz que manda. No hay un área no hay bueno. una dirección de aire acondicionado. Bueno. De infraestructura. Bueno, hospitalaria. doctor, usted sabrá. No hay área de refrigeración. No, Bueno. no hay. Gracias, señor. ¿Está de acuerdo entonces con esa modificación? En consideración, el tratamiento sobre tabla de los expedientes 70.569, 70.550, 70.561, con las modificaciones expresada por el senador Camerucci en el 70.550. Si no hay observaciones, será por aprobado. Pongo en consideración los proyectos de pedido de informe y resolución contenido en los mencionados expedientes. Corresponde el bloque Unidad Popular. Tiene la palabra el senador Guillermo Amtut. Perdón, senador, ¿usted ha pedido la palabra por algo? No. ¿Quiere una interrupción? Gracias, señor presidente. Era para pedir que no lo vi recién la acumulación de un expediente. El expediente 66.908, acumularlo a la media sanción que ha venido de diputados 65.862, porque tratan la misma temática. ¿Qué tema es? Para que sepamos todo. El tema es la aplicación de desfibrilador externo automático en los espacios públicos, y de diputado han agregado toda la parte de capacitación, que es el proyecto que estoy pidiendo que se acumule. En consideración, si no hay observaciones, se da por aprobado. Aprobado. Ahora sí, senador Guillermo Amtut. Señor presidente, es a los efectos de pedir la toma de estado parlamentario y el posterior tratamiento sobre tablas de los expedientes 70.568, proyecto de declaración, 70.572, proyecto de resolución de mi autoría, los cuales quisiera explicitar el motivo de los mismos. Tienen que ver con la situación actual del río Atuel y el conflicto que públicamente se viene manteniendo con la provincia de La Pampa referido a esta temática. Hemos tomado conocimiento y contacto con muchas organizaciones del departamento de Alvear, que está programando para el día 28, o sea, para mañana, está programando una movilización y abrazo simbólico al río Atuel, a los efectos de poner en manifiesto también la voluntad de toda la ciudadanía del sur mendocino en la defensa de dichas aguas. Desde hace muchos años, la provincia de La Pampa en forma sistemática toma el tema del río Atuel como una bandera provincial y es una herramienta de dialéctica permanente de todos los habitantes de La Pampa y de su dirigencia en cualquier ámbito donde se encuentra. Mendoza ha venido trayendo esta defensa con mucha claridad y con muy buenas herramientas en los ámbitos jurídicos y de los ejecutivos provinciales, pero no hemos logrado la participación social en la misma. Esta primera movilización y este abrazo simbólico de las organizaciones del departamento de Alvear marcan un hito muy importante y es el que yo quiero poner de manifiesto a través de esta declaración legislativa, marcando el beneplácito a esta iniciativa y a este primer abrazo simbólico al río Atuel. Esto es referido al expediente 70.568. En concordancia con el mismo, nosotros venimos insistiendo en reiteradas oportunidades la necesidad de provincializar la defensa del río Atuel, como así también tomar conciencia de un tema no menor, que según sea
el resultado y las acciones que se impongan en estas aguas, nosotros podemos tener efectos complementarios de similares características en las aguas que van a desembocar desde otros ríos al río Desaguadero. Por lo tanto, viene allí este segundo expediente, proyecto de resolución, que tomando en manifiesto lo que va a desarrollar el día 28 la Comunidad de General Alvear, que este Senado declare emblemáticamente también un abrazo a las aguas de todos los ríos de la provincia de Mendoza, que tome la decisión de declarar todos los 28 de febrero de acá en adelante como el Día Provincial del Abrazo Mendocino en defensa de las aguas de sus ríos, y que a partir de allí esta honorable legislatura, en forma continua todos los años, efectúe un programa de actividades para que la ciudadanía de toda la provincia de Mendoza empiece a tomar conciencia de esta problemática, como muy claramente la tiene la ciudadanía de la provincia de La Pampa desde hace muchos años. Estos son los dos primeros expedientes, señor presidente, donde en el 70.572 efectuaría la corrección en el artículo segundo, declarando el día 28 de febrero, atento que la fecha inicial del 26, el departamento de Alvear lo pasó para el día 28 de febrero. Y el último, el tratamiento sobre tablas del expediente 70.560, un pedido de informe que hemos hecho en conjunto con la senadora Fader, referido a algunos aspectos de la lucha antigranizo. Terminada esta votación, quiero hacer referencia posteriormente a otro expediente. Senador, bueno, yo creo que en el segundo expediente que usted mencionó sobre el tema de los ríos, el 70.572, en el artículo 1, nos estamos pidiendo a nosotros mismos que nos pronunciemos. Creo que no corre. A ver, esta de presidencia y pone un cuarto intermedio. Bueno, continuamos. Bueno, voy a poner en consideración, primero, el estado parlamentario Qué raro que tenga estado parlamentario y sí, no le voy a poner el estado parlamentario porque lo debe tener. Teniendo estado parlamentario todos los expedientes, voy a poner en consideración el tratamiento sobre tabla del expediente 70.568, proyecto de declaración, que es el que expresa el beneplácito por la iniciativa de los habitantes de Alvear en el abrazo simbólico al río Atuel, y el 70.572, con modificaciones que hemos acordado con el autor, que ya se refiere al abrazo simbólico a las aguas de los ríos mendocinos. Entonces, pongo en consideración el 568 y el 572, el tratamiento sobre tabla. Si no hay observaciones, se dará por
por aprobado. Aprobado. Pongo en consideración los proyectos de declaración y resolución mencionados, contenidos en los mencionados expedientes. Si no hay observaciones, será por aprobado. Aprobado. Con las modificaciones en el 70.572. Y por último, en lo que el bloque Unidad Popular se refiere, pongo en consideración el tratamiento sobre tabla del 70.560. Si no hay observaciones, será por aprobado. Aprobado. Ahora pongo en consideración el proyecto de pedido de informe contenido en el mencionado expediente. Si no hay observaciones, será por aprobado. Aprobado. Senador Amtut. Sí, señor presidente, es a los efectos de mencionar un proyecto de resolución que he presentado en el expediente 70.577, que fue presentado por mí en el día de hoy, vinculado a la situación de los trabajadores de la ex EPTM. Habiendo conversado este tema con el senador Reche, hemos quedado de que el día lunes en la mañana va a venir uno de los funcionarios provinciales a cargo de esta temática, pero quiero dejar constancia que algo que esta Cámara aprobó por unanimidad, que agradecimos claramente al Gobierno de la provincia la participación que tuvimos en la comisión de seguimiento. Estoy hablando del mes de agosto del año pasado, con noticias en los diarios. En esa misma convocatoria y acta de acuerdo que con tanta benevolencia y beneplácito todo aprobamos acá, mencionaba que debía estar instrumentado en un plazo de 60 días. Al día de hoy llevamos 180 días y no ha sido efectivizado ninguno, ni uno solo de los 256 trabajadores de la ex EPTM. Por lo tanto, en la conversación que tuvimos con el senador Reche, está la buena predisposición del Gobierno. El día lunes van a venir y allí podremos continuar, y en función de eso trataremos o no la semana próxima el presente expediente. Nada más, señor presidente. Gracias, señor senador. Senador, tiene la palabra Bloque Unión Cívica Radical, senador Armando Camerucci. Gracias, señor presidente. En primera instancia, pedir solo el estado parlamentario del expediente 70.575 enviado por el Poder Ejecutivo, específicamente por el Ministerio de Economía, afectando inmueble para la ampliación del parque tecnológico. Estado parlamentario solamente. Giro Alac. Giro Alac. Estado parlamentario nada más, senadora Fadel. En consideración, si no hay observaciones, se da por aprobado. Aprobado. Ahora sí, estado parlamentario y posterior tratamiento sobre tabla de los expedientes 70.570, que contiene una resolución de la senadora Quiroga, que pasa a comisión, al igual que la resolución del senador Quevedo contenido en el expediente 70.571. Solo el tratamiento sobre tabla de la resolución 70.562 de la senadora Caroglio, que también pasa a comisión, y por último sí pedir la aprobación de la resolución de la senadora García contenida en el expediente 70.566. Los dos primeros. Los tres primeros a comisión, el último sí. Sí, los dos primeros los mandamos a Cultura. Perfecto. El 70.570 y el 70.571. ¿Y el 70.562? El 70.562 ya tiene el giro porque fue aprobado en la lista de asuntos entrados. Punto 14 del asunto de entrada. En consideración, si no hay observaciones, se da por aprobado. Aprobado. Ahora voy a poner en consideración el tratamiento sobre tabla. Senadora García, ¿quiere hablar al respecto o no? El único que aprobamos es el de García. En consideración el tratamiento sobre tabla del expediente 70.566. Si no hay observaciones, se dará por aprobado. Aprobado.
Ahora pongo en consideración los proyectos de resolución o el proyecto de resolución contenido en el mencionado expediente. Si no hay observaciones, se da por aprobado. Aprobado. Tiene la palabra el senador Jorge Palero. Sí, señor presidente. En el momento oportuno que es este, pedir in voce la resolución que mencioné y que consta ahí que lo tiene Secretaría con respecto al Hospital del Carmen. Bueno, en consideración, el tratamiento sobre tabla del proyecto de declaración in voce expresado por el senador Palero declarando de interés de esta honorable Cámara el 118 aniversario del Hospital del Carmen. Si no hay observaciones, se da por aprobado. Aprobado. Ahora pongo en consideración el contenido, la declaración contenida en el expediente de referencia. Si no hay observaciones, se da por aprobado. Aprobado. Senadora Fadel. Sí, señor presidente, es para pedir un tratamiento sobre tablas de un despacho que ya fue girado a la Comisión de Cultura y Turismo por los plazos, que tiene que ver con el PROARTE, que es el expediente 7457, que mañana justamente es la fecha y el dictamen le faltan firmas. Entonces, la idea es poder aprobarlo sobre tablas. Es una declaración de interés. Un minuto de cuarto intermedio. Bueno. En consideración, me repite el número, por favor. En consideración, el tratamiento sobre tabla del expediente 7457. Si no hay observaciones, se dará por aprobado. Aprobado. En consideración, el proyecto de declaración contenido en el mencionado expediente. Si no hay observaciones, se da por aprobado. Aprobado. Senador Camerucci. Gracias, señor presidente. A los efectos de sacarnos una duda en el bloque del oficialismo. El expediente 69648, que tiene preferencia para ser considerado, se encuentra actualmente en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, ¿no?, que es la modificación de la creación del Fondo de Financiamiento de Inversiones Públicas y Privadas. Actualmente se encuentra en la Comisión de Presupuesto de Hacienda. ¿Me repite el número? Sí, el 69648. 69648. Un minuto, cuarto intermedio, le contesto. Continuamos. Sí, se encuentra en Hacienda, señor senador. Se encuentra en Hacienda. Senador Camerucci. No, gracias, señor. Era a los efectos de que silencio, por favor. La oposición iba a hacer algún aporte referido al tema y queríamos tener la certeza de que no estaba ya para tratamiento el despacho de legislación, sino que estaba en ese despacho de legislación, estaba en presupuesto de Hacienda. Gracias. Gracias, señor senador. Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, por secretaría se leerán las licencias. Esta secretaría informa las licencias del senador Walter Soto y Héctor Quevedo a la presente sesión. Damos por cerrada la sesión de tabla del día a la fecha. Invito a la señora senadora María José Baldini y al señor senador Juan Agúyes a arriar las banderas provincial y nacional del recinto.